Bien, Shalom, buenas noches. Gracias a todos por conectarse a nuestro estudio sobre la serie bíblica de los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este es Roy Joseph Parga, muy contento, agradecido del Padre Eterno, que nos conceda la oportunidad una vez más de poder estar eh, reunidos con todos ustedes a través de esta plataforma y poder estudiar estos evangelios. Hoy vamos a estar estudiando la segunda parte de Mateo capítulo 5 que estuvimos tocando la semana pasada sobre las bienaventuranzas en su contexto. Espero que usted haya estudiado ese video, pero si no lo ha visto, le invitamos para que usted vaya a nuestro canal de Besorato Va, allí se suscriba, dele a la campanita para que usted pueda accesar a todos estos estudios. Y créame que esto ha sido un gran reto, ya que todos estos evangelios están cargados de, como uno dice, vasta información. Amén. Así que esperamos que sean de gran bendición. Y como siempre digo, el propósito de estos estudios es conocer a nuestro Mashiach Yeshua, conocer su vocabulario, por qué hizo, por qué habló, por qué demandó, y también conocer también el propósito del orden divino de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que vamos a orar para así dar comienzo a nuestra clase del día de hoy. Bendito eres tú, Hashem, Elohim nuestro Rey del universo, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te damos gracias por este tiempo que nos concede, Señor, de podernos reunir en este día y poder traer esta segunda parte de Mateo capítulo 5, rogando, Padre, que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu de Santidad, ministra nuestras vidas, Señor, y que tú traiga entendimiento, sabiduría a lo alto, Señor, para poder entender, Señor, el vocabulario de estos evangelios, Señor, el plan divino de parte tuya, Señor, y conocer a nuestro Mashiach, Yeshua, en lo que quiso enseñar, por lo cual tú lo enviaste aquí a la tierra con el rol, función y propósito. Gracias te damos porque tú has venido ministrando en nuestras vidas y nos has ido revelando verdaderamente, Señor, cuál es el propósito, el rol, la función de cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. Amén y amén. Bien, como dije, hoy vamos a estar tocando la segunda parte del Evangelio de Mateo capítulo 5 y vamos a empezar desde el verso número 13. Desde el verso número 13, espero que estén viendo el PDF, amén. Eh, Después cuando yo termine este estudio y esta grabación, pues se está grabando para subirlo a nuestro canal. Esperamos en el Padre Eterno que usted pueda pues repasar estos estudios. Amén. Pero recuerde que también está Mateo, la primera parte, también allí en nuestro canal de Besorá. Hoy vamos a estar estudiando lo que es la sal de la tierra y luz del mundo. Y créame que nuestro Mashiach, nuestro Hashem va a ministrar a nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender, familia, que cada uno de nosotros hemos sido creados con un rol, con una función y con un propósito. Y por lo tanto, es menester en nuestro caminar reconocer verdaderamente quiénes somos en el Eterno, para qué Él nos cogió, para qué Él nos llamó, para qué Él nos hizo parte de su propósito. Eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de ejercer nuestro ministerio. Muchos hoy día tienen ministerio, amén, Baruch Hashem por eso, pero verdaderamente tiene que conocer radicalmente cuál es su rol, su función y su propósito. Si lo que está haciendo va de acuerdo a lo que enseña la palabra. Si nuestro llamado no va de acuerdo a como nos lo enseña la palabra, ahí va a haber un pequeño problema. Porque es como decir
como se decía antes en el campamento antiguo, que se decían que se llamaban ellos solos. ¿Ven? Así que vamos a conocer verdaderamente quiénes somos nosotros en el Mesías. ¿Por qué la Biblia nos llama que somos sal? ¿Por qué dice que somos luz del mundo? Mateo capítulo 5, verso 13 al 16, como siempre digo, debe de entenderse en el contexto del Sermón del Monte. Recuerde que la semana pasada estudiamos que Yeshua se subió a una ladera, una montaña, a enseñar este sermón y se le acercaron tantos discípulos como multitudes y a través del mensaje, de este mensaje, Yeshua iba a dar a conocer verdaderamente qué es la Torá. Y como dije también, debe de entenderse desde después de las bienaventuranzas, que allí entramos en contexto cada una por ella para entender el mensaje que encierran eh, todas estas bienaventuranzas. No es leerlas por leerlas, es entender el mensaje detrás del mensaje y qué es lo que Mashiach nos quiere enseñar. Los eventos futuros, el marco profético que también tienen estas bienaventuranzas. Entonces, ahora aquí en estos versículos vamos a ver que Yeshua está describiendo el carácter de sus discípulos y luego les va a mostrar cuál es la misión de cada uno de ellos en el mundo. Porque más luego, más tarde, vamos a ver que Yeshua los envió de dos en dos a diferentes lugares para predicar y enseñar las buenas nuevas. Ahora, cuando nosotros vamos al contexto histórico y cultural en el siglo I, tenemos que entender que la sal era muy valiosa. Se usaba, como dice aquí, para conservar alimentos, para dar sabor, para purificar en ciertos usos. En este caso, formaban parte de las ofrendas o de los sacrificios, como usted lo quiera llamar, del templo en Levíticos capítulo 2, verso 13. Entonces, ahora cuando Yeshua viene aquí y usa el lenguaje, vosotros sois la sal de la tierra, él está usando esta expresión de algo que él miró, de algo que él vio. Está diciendo también que sus discípulos debían preservar la verdad, detener la corrupción moral. Esto es algo que debemos de tener aquí, familia. ¿Por qué la Biblia nos llama sal? Porque nos está diciendo a nosotros que ahora somos parte de ese pueblo. Además que la Torá enseña de que Israel fue escogido para ser no tan solamente sal, pero también luz a las naciones. O sea, ahora nosotros fuimos llamados, fuimos escogidos para ser sal y para ser luz, pero también nos está diciendo Yeshua a través de estas palabras que debemos preservar la verdad, detener la corrupción moral y espiritual y reflejar el pacto de Hashem. Si nosotros hoy día no conocíamos verdaderamente cuál es nuestra misión, aquí les presento en estas palabras cuál es nuestra misión. No es tan solamente pararse en una esquina como hacíamos en tiempos antiguos que cogíamos una bocina y rompíamos a gritar, a decir, a cantar. No, hay un propósito, hay un rol, hay una función. Y la función es preservar la verdad, detener la corrupción moral y espiritual y reflejar el pacto de Hashem. Esta es nuestra misión. Espero que diga conmigo Baruch Hashem por esto. Ahora, ¿por qué era pisoteada la sal?
¿Qué Yeshua dijo por qué era pisoteada? Porque en el contexto del segundo templo, la sal era utilizada para los sacrificios y podía mezclarse con impureza, especialmente la sal que era extraída del área del Mar Muerto. Ahora, cuando esta sal perdía su utilidad por la humedad o por quedar contaminada con minerales, no podía ofrecerse en el altar. Entonces, ¿qué pasaba con esa sal? Esa sal era desechada y se arrojaba por los caminos o patios del templo para endurecer el suelo y evitar el barro, que es lo que nosotros le llamamos en Puerto Rico el fango, donde era pisoteada por las personas. Ahora usted está entendiendo el lenguaje, porque Yeshua dijo, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Aquí está el motivo por el cual Yeshua decía, cuando la sal se dañaba y esa sal que se dañaba, la utilizaban por la humedad, o sea, su utilidad por la humedad o por quedar contaminada como mineral no podía ofrecerse en el altar. Esa sal, perdón, era desechada, se arrojaba a los caminos o patios del templo para endurecer el suelo y evitar el barro donde era pisoteada por las personas. Yo sé que usted esto lo ha visto porque cuando caen nevadas en lugares como en el norte, ¿verdad? Que usan la sal, ¿con qué fin? Para que la sal no detener que una persona resbale y caiga. Eso es lo mismo que está sucediendo. Ahora, ¿qué hace Yeshua? Él está tomando esta imagen conocida para enseñar que un discípulo que pierde su fidelidad y testimonio deja de cumplir el propósito para el cual fue llamado. Ahora viene y les dice, vosotros sois la luz del mundo. Versos 14 y 6. Porque en el pensamiento hebreo, la luz representaba la presencia de Hashem, la verdad, la Torá, la justicia. Entonces, ahora Yeshua afirma que sus discípulos reflejan la luz de Hashem al vivir conforme a su voluntad. No produce luz por sí mismo, la reflejan. So, estamos llamados a ser sal, como dijimos en la de eso anterior. Un momentito. Un momentito. Ok, ok. Como vimos en la lámina anterior, perdone. Nosotros debemos preservar la verdad, detener la corrupción moral, espiritual y reflejar el pacto de Hashem. Ahora viene y nos dice, Yeshua toma esa imagen conocida para enseñar que un discípulo que pierde su fidelidad y su testimonio deja de cumplir el propósito para el cual fue llamado. Dice, vosotros sois la luz. El pensamiento hebreo, luz representa la presencia de Hashem, la verdad, la Torah, la justicia. Yeshua afirma que sus discípulos reflejan la luz de Hashem al vivir conforme a su voluntad. No producen la luz por sí mismos, la reflejan. Estamos llamados a reflejar esa luz. La ciudad sentada sobre un monte alude a una comunidad visible que no puede ocultarse e incluso recuerda a Jerusalén llamada a ser luz a las naciones, como lo dice Isaías capítulo 2, verso
2 y 3. La lámpara sobre el candelero hace eco a la menorá del templo, cuya luz iluminaba continuamente el lugar santo. Así como la menorá daba luz dentro del templo, los discípulos debían iluminar al mundo con sus buenas obras para que las personas glorificaran a Hashem, al Padre. O sea, el propósito de ser sal, el propósito de reflejar la luz, de la luz al mundo, el fin es glorificar al Padre, porque vamos a ver que esta historia, estos versículos, en el número en el número eh, 48 del verso dice, por tanto sean perfectos como su Padre es perfecto. Entonces, para dar un poquito más de contexto sobre la luz, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Aquí vemos encender una lámpara. La lámpara en griego lignos, que se utilizaba en un hogar típico, era por lo general un recipiente parcialmente cerrado, hecho de arcilla. Tenía un agujero en la parte superior para verter aceite y un pico en un extremo en el que se colocaba una mecha de lino o algodón. Era una lámpara bastante pequeña que emitía solo una luz modesta por la que se colocaba en un candelabro para brindar la máxima iluminación, dado que los hogares judíos a menudo eran estructuras humildes de una sola habitación. Una lámpara tan elevada podía dar luz a todas las habitantes de la casa. Colócala debajo de un cuenco. La palabra para cuenco es modius. Proviene del latín modius, la unidad básica de medida para productos secos que equivalen a 16 hectari o aproximadamente 2 galones, 7,5 litros. Las lámparas eran esenciales para orientarse en espacios cerrados durante la noche y se colocaban debajo de un cuenco medidor solo para apagar la luz. Y aquí tenemos la imagen de lo que nos está hablando el capítulo. El agujero, la parte superior, al verter el aceite aquí, el pico en el que se colocaba la mecha, esta mecha que está aquí. Entonces, la lámpara se utilizaba, como dije, en un hogar típico y era por lo general un recipiente parcialmente cerrado hecho de arcilla. Y esta lámpara era la que utilizaban en pueblo de Israel en una casa que componía de una sola habitación. Entonces, Yeshua está usando esta imagen de lámpara de un candelabro para enseñarnos que nuestra luz, que es, entre paréntesis, nuestras buenas obras, no deben esconderse, sino ponerse en alto para que alumbre a todos y glorifiquen de nuevo a Hashem, al Padre. Entonces ya estamos viendo aquí, familia, la importancia de por qué cada uno de nosotros debemos conocer verdaderamente el propósito por el cual Hashem nos escogió a nosotros, para hacer luz, para preservar la verdad, para detener la corrupción moral y espiritual, reflejar el pacto de Hashem. Y también nos dice, eh, eh, también nos dice, un momentito, no sé si están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Ok, ahora sí. Entonces,
En el pensamiento hebreo vimos que la luz representa la presencia de Hashem, la verdad, la Torá, la justicia. Yeshua afirma que sus discípulos reflejan la luz de Hashem al vivir conforme a su voluntad. No produce luz por sí mismo, sino que la refleja. En Isaías 2:3 estamos llamados a ser luz de las naciones. Entonces, ¿cuál es la intención de Yeshua en esto? Yeshua enseña que quienes viven las bienaventuranzas deben de ser sal, preservando la verdad y la santidad, ser luz, reflejando el carácter de Hashem, vivir de tal manera que sus obras lleven a otros a glorificar al Padre y no a ellos mismos. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, pregunta que hago y la dejo como reflexión. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, ¿lo estaremos haciendo para glorificarnos a nosotros mismos, para llevar honra de los hombres o para glorificar al Padre? El reino de Hashem transforma primero el carácter y luego convierte a sus discípulos en agentes visibles de preservación y luz en un mundo corrompido. La sal que pierde su utilidad es pisoteada, como vimos, y representa a quienes abandonan su llamado y dejan de cumplir el propósito por el cual Hashem los apartó. Ahora entramos en los versos del 17 al 20, que es donde Yeshua habla sobre la ley, sobre la Torá. Mateo 5, 17, 20, estudio en contexto en cultural, histórico. Mateo 5, 17 al 20. Yeshua pronunció estas palabras durante el Sermón del Monte, aproximadamente entre los años 27 al 30 después de Cristo, bajo la ocupación romana. El pueblo judío esperaba a un Mesías, como hemos enseñado otras veces, que restaurara el reino de Israel. Mientras que los líderes religiosos, los que en este caso son los fariseos, los escribas y los saduceos, ya vimos en otras ocasiones que la creencia y de la manera que estas personas interpretaban, la Torá. Debatían, ellos debatían constantemente sobre la correcta interpretación de la Torá. Muchos podían pensar que Yeshua estaba introduciendo una nueva religión o anulando la Torá. Por eso vemos que tuvo mucha persecución debido a la autoridad con la que enseñaba. Por eso, él aclara desde el principio cuál es su postura respecto a la ley y a la Torá. En el judaísmo del segundo templo existía un enorme respeto por la Torá. Los rabinos discutían cómo debía aplicarse cada mandamiento. Ahora, esta es la expresión que muchos han utilizado para hacer ver como que Yeshua vino a eliminar la Torá. Pero eso no es lo que significa. Yeshua no vino a traer una religión, ni vino a enseñar otra Torá. Porque la expresión aquí, abolir la ley, era una frase rabínica conocida que significaba, oiga esto y tenga esto. Siempre cuando usted le pregunta, pero ¿qué quiso decir Yeshua en Mateo capítulo 5 y 7 que dice vino a abolir? Usted le va a citar esto. Usted le va a decir que la expresión abolir la ley es interpretar incorrectamente la Torah e invalidar su autoridad. Yeshua vino a arreglar este problema. Este fue el problema. Y muchos hoy cogen a abolir la ley como que Yeshua vino a ponerle fin, a quitarla. Y no, eso no es lo que quiere enseñar el texto. El texto lo que quiere enseñar es que Yeshua vino a resolver por qué la Torah estaba siendo incorrectamente interpretada, más estaba invalidando su autoridad. Mientras que cumplir la ley significaba interpretarla correctamente, que eso es lo que vino Yeshua.
vivirla plenamente, llevarla a su verdadero propósito. Si Yeshua hubiera hecho lo contrario a esto, entonces estaríamos hablando que Yeshua como Mesías se descalificaría. Vino a interpretarla correctamente, vino a resolver una situación que estaba sucediendo, estaba siendo mal interpretada y se le estaba quitando la verdadera autoridad de la Torá, porque él vino a interpretarla correctamente, a vivirla plenamente y llevarla a su verdadero propósito. Los oyentes de Yeshua entendían estas expresiones desde ese contexto judío. 6 y 6 de verso por verso, Mateo 5:17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. La palabra clave es abolir, en griego katalaio, y significa derribar, destruir, invalidar, deshacer. Yeshua dice, no vine a destruir la autoridad de la Torá. No vino a destruir la autoridad de la Torá. No vine a destruir la autoridad de la Torá. La ley y los profetas es una expresión que resume todo el Tanakh. Torá, profeta, escrito implícitamente. Está hablando de toda revelación dada por Hashem. Cumplir, griego, plero, del griego plero, significa llenar completamente, dar su significado pleno, completar, llevar a la meta. Muchos interpretan mal cuando Pablo dijo que Yeshua vino a poner fin. Y la palabra fin allí lo que quiere decir cumplir el propósito o llevarla a la meta. Manifestar plenamente no significa terminar para eliminar. Porque vuelvo y repito, entonces si Yeshua vino a eliminar y a terminar la Torá, pues entonces él como Mesías se hubiera descalificado. Sino que vemos como hemos leído estos versos, ahora entendemos que Yeshua vino en estos versos del 17 al 20, él vino a revelar el verdadero significado de la Torá y viviéndola en perfecta obediencia. Eso es lo que nos quiere enseñar Mateo 5:17 al 20. Vino a cumplir, a llevarla a la meta, a darle su significado pleno, completar, manifestarla plenamente, no a terminar para eliminar. Mateo 5:18 dice, hasta que pase el cielo y la tierra. Es una figura hebrea que significa mientras exista la creación, ni una J. La J representa la letra hebrea Yod, la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Ni una tilde en griego, queraía, es un pequeño trazo que diferencia una letra hebrea de otra. Mentira. Yeshua enseña que incluso los detalles más pequeños de la Torá tienen importancia. ¿Sabías que ni una jota de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido? Así es, ni una yo pequeña será quitada de la Torá de Hashem. ¿Qué quiso enseñar Yeshua? No vino a eliminar la Torá, vino a revelar su intención original, corregir interpretaciones erróneas, mostrar cómo vivirla desde un corazón transformado, cumplir las profecías mesiánicas, ser el ejemplo perfecto de obediencia. Porque en los versículos siguientes vamos a ver que dicen, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y con esta expresión, Yeshua no está diciendo que él está cambiando la Torá, sino que él está profundizando en su verdadero sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, no basta con no matar,
también hay que erradicar el odio. No basta con no cometer adulterio, pero también hay que guardar el corazón. Baruch Hashem, que estamos conociendo a nuestro Mashiach. Palabras importantes. La ley, Torah, instrucción divina dada por Dios, no solo un código legal. Profeta, los libros proféticos del Taná y el mensaje revelado por Hashem. Abolir, que talayo, derribar, invalidar, destruir. Cumplir, plero, llenar de significado, completar plenamente, llevar su propósito. Justicia, dikaioicine, rectitud delante de Hashem, una vida conforme a su voluntad, no solo cumplimiento externo. Escribas, expertos e intérpretes de la Torá. Fariseos, grupos religiosos que buscaban obedecer la Torá, pero que con frecuencia añadió tradiciones humanas que podían eclipsar su propósito. Contra esto es que vino Yeshua a arreglarla, a llevarla a la meta, a cumplir, a que se cumpliera verdaderamente el propósito de la Torá. Entonces, Mateo 5, 17, 20 enseña que Yeshua no vino a abolir la Torá, no vino a ponerle fin, sino a revelar su pleno significado y cumplir su propósito mediante una obediencia perfecta. Él llama a sus discípulos, nos llama a nosotros a una justicia superior a la de los escribas y fariseos, una obediencia que solo nace de un corazón transformado y honra tanto la letra como la intención de la voluntad de Hashem. Entonces, el problema aquí no era la Torá, no era la Torá, sino que el problema que está sucediendo aquí es de la manera que muchos la interpretaban y la practicaban. Por eso Yeshua Mashiach tuvo persecución, porque ellos lo acosaban. Inclusive podemos mencionar un ejemplo en el que dice cuando la mujer adúltera, ellos sabían lo que tenían que hacer con la mujer adúltera, pero el problema es que le llevaron a la mujer sola y tenían que llevar al hombre. Y Yeshua les dijo, ustedes saben lo que dice la ley. Y ellos fueron con eso. En la ley dice esto, esto y esto y esto. Yeshua conocía la ley, conocía la Torá. Ellos también conocían la Torá. Ellos sabían lo que tenían que hacer, cuál era lo correcto que debían de hacer. Pero la llevaron a ella ¿con qué fin? Comprobar a ver si verdaderamente Yeshua cumplía la Torá o no. O vino a ponerle fin. Entonces, ¿qué él está haciendo? Está restaurando el sentido original de la instrucción divina. No vengo a hacer las cosas por mi propia cuenta. Las que cosas que yo hago las hago por cuenta que el que me envió. Las palabras que yo hablo no las hablo por hablarlas, las hablo porque el Padre me dijo que las hablara. Hubo una relación de pacto en la que la obediencia surge del amor a Hashem y se refleja en una vida íntegra. La verdadera justicia no consiste en cumplir normas para ser visto por los hombres, sino en vivir la voluntad de Hashem con sinceridad, de modo que las acciones externas sean el fruto de un corazón renovado. Así que ahora entramos a lo que se llama el homicidio. Mateo 5, 21 al 26. ¿Qué Yeshua nos quiso decir con el homicidio? Mateo 5, 21, 26. El homicidio más allá del acto externo. Mateo 5, 21 forma parte del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 al 7, donde Yeshua enseña cómo debe vivir una persona bajo el reino de Elohim. Yeshua comienza diciendo, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mateo 5:21. Él está citando el sexto mandamiento de la Torá, para que vean que él está cumpliendo la Torá. No asesinarás. Éxodo 20:13. Pero Yeshua no está, como dije, eliminando la Torá, sino que la está mostrando la profundidad espiritual del mandamiento.
La justicia del reino no se limita solamente a lo que una persona hace con sus manos, sino también a lo que guarda en su corazón. En el contexto cultural histórico. En el judaísmo del primer siglo, el homicidio era considerado un pecado grave porque la vida humana tiene valor al haber sido creada a imagen del Hashem. La sociedad judía tenía sistemas legales para juzgar delitos. Yeshua menciona juicio, tribunal local relacionado con los jueces de la comunidad, en este caso el Sanedrín, concilio, puede referir también al Sanedrín, la máxima autoridad judía, y el Gehenna, el valle de Ginón, cerca de Jerusalén, que llegó a ser símbolo del juicio divino. También menciona llevar una ofrenda al altar, Mateo 5, 23, 24. Y esto conecta con el contexto del templo. Una persona podía estar realizando un acto religioso, en este caso presentando una ofrenda, pero Yeshua le dice y enseña que la reconciliación con el hermano es parte de la verdadera adoración. Por eso vemos que él le dice, si te acuerdas allí cuando tú estás presentando tu ofrenda, que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y vete, reconcíliate con tu hermano. Esa es la verdadera adoración. ¿Qué verdadera adoración nosotros estaremos presentando hoy delante de Hashem? La enseñanza de Yeshua. Yeshua lleva el mandamiento a la raíz. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Él enseña que el homicidio comienza antes de quitar una vida. Comienza en el corazón, con odio, enojo no resuelto, desprecio, palabras que destruyen la dignidad del otro. ¿Por qué? Porque la persona fue creada a imagen y semejanza de Elohim. Para Yeshua una persona puede no haber cometido un asesinato físico, pero puede estar destruyendo a alguien mediante su actitud y sus palabras. Si traes tu ofrenda al altar, Yeshua enseña que Elohim no busca solamente rituales externos, sino un corazón reconciliado. El mensaje no puede buscar comunión con Hashem mientras mantiene enemistad con tu hermano. Primero arregla la relación, después presenta tu adoración o presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Y adversario aquí no es diablo ni demonio. Te dice con tu adversario. En el contexto antiguo, una disputa podía terminar ante un juez y traer consecuencias graves. Yeshua usa esa imagen para enseñar la importancia de resolver los conflictos antes de que crezcan. La enseñanza espiritual es, no alimente el conflicto, busca la paz mientras haya oportunidad. La justicia del reino busca restauración, no solamente castigo. El mensaje detrás del mensaje, Yeshua está diciendo, el reino de Dios no transforma solamente tus acciones, transforma tu corazón. El verdadero discípulo no solo evita matar, aprende a amar, perdonar, reconciliar y valorar la vida de cada persona. Antes de señalar el pecado de otros, revisa el estado de tu corazón. La verdadera justicia comienza cuando permitimos que Hashem sane nuestro enojo, orgullo y falta de perdón. Mateo 5:21 nos enseña que la raíz del homicidio está en un corazón no reconciliado y que la mayor expresión de obediencia es amar al prójimo como Hashem desea. Ahora venimos con Yeshua y el adulterio. Mateo 5:27 en contexto de enseñanza y trasfondo de la Torá. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5 forma parte del Sermón del Monte, porque Yeshua está enseñando en un contexto judío del primer siglo, hablando a personas que conocían la Torá. No le está hablando a los quienes no conocen la Torá, le está hablando a personas que conocían la Torá y la interpretación de los maestros de la ley.
Yeshua no está anulando el mandamiento de la Torá, sino mostrando la profundidad espiritual detrás del mandamiento. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos con los que él batallaba diariamente solamente se enfocaban principalmente en la acción externa. No cometí adulterio, entonces cumplí. Pero Yeshua revela que Hashem mira también el corazón, los pensamientos y las intenciones. Y aquí la enseñanza sigue un patrón. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y vemos aquí que no es una contradicción a la Torá, sino una revelación del propósito original del mandamiento. Porque Hashem mira el corazón, los pensamientos y las intenciones. ¿Qué quería enseñar Yeshua? El pecado comienza en el interior. El adulterio no comienza solamente cuando una persona tiene una relación física prohibida. Comienza cuando el corazón alimenta el deseo contrario al pacto establecido por Hashem. Entonces, ¿qué está haciendo Yeshua aquí? Está llevando este mandamiento desde la conducta externa hacia la raíz interna. En este caso, el corazón. Porque la Torá decía en Mateo 20:14, no cometerás adulterio. Pero también decía en el verso 17, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es decir, la Torá ya enseñaba que el problema no era solamente la acción de tener contacto físico entre un hombre y una mujer. No se estaba refiriendo ya a eso, sino que se estaba enfocando en el deseo desordenado que había en el interior. Por eso dice aquí que él lleva el mandamiento desde la conducta externa hacia la raíz interna. Y en este caso se está refiriendo al corazón. ¿Qué significa mirar para codiciar? La palabra implica una mirada con intención de poseer, alimentar un deseo, convertir a una persona en un objeto para satisfacer un deseo personal. No se refiere simplemente a notar que alguien es atractivo. El punto es cuando el corazón decide quedarse con un deseo que viola el pacto y la voluntad de Hashem. Entonces, Yeshua aquí está enseñando, el corazón es el lugar donde se decide la fidelidad. Tremendo. ¿Cómo era tratado el adulterio en la antigüedad y en la Torá? En la sociedad israelita antigua, el matrimonio era visto como un acto sagrado delante de Hashem. En la Torá, Levíticos 20:10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Por eso aquellos hombres, cuando le llevaron a Yeshua a la mujer, inmediatamente Yeshua supo que ellos venían con otra intención. Yeshua conocía esto. Deuteronomio 22:22 también establece juicio para adulterio comprobado. El adulterio era considerado una ofensa grave porque dañaba el pacto matrimonial, la familia, la descendencia, la justicia dentro de la comunidad. No era visto solamente como un asunto privado, sino como una ruptura del orden establecido por Hashem. ¿Cómo era tratado en tiempos de Yeshua? En el primer siglo, bajo el dominio romano, la aplicación de la pena de muerte no estaba completamente bajo el control judío, aunque la Torá establecía la gravedad del adulterio. Los tribunales judíos tenían limitaciones. Además, los maestros judíos discutían mucho sobre el matrimonio, el divorcio y la pureza sexual. Yeshua lleva la conversación a un nivel más profundo. El problema no es solamente castigar el acto externo, sino sanar el corazón que produce ese acto. No es solamente
El pecado no está solamente está en el acto, está en el corazón. Por eso es que la Torah enseña de que la Biblia dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué significa si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo? Yeshua usa un lenguaje hiperbólico, exageración intencional, para enseñar la seriedad del pecado. No está ordenado literalmente mutilarse. No es que usted va a cogerlo y se va a sacar un ojo, porque una persona podría perder ambos ojos y aún así tener el deseo en su corazón, aunque se saque los ojos, pero todavía el deseo está en el corazón. Sino que lo que la Torá o Yeshua nos quiere enseñar es que nosotros debemos quitar aquello que alimenta la tentación, cortar las puertas que llevan al pecado y tomar decisiones radicales para proteger tu santidad o la santidad de Hashem. Entonces, ¿qué nos dice Yeshua? Evitemos ambientes que corrompen. Cuidemos lo que entra por nuestros ojos. Guardemos nuestros pensamientos y emociones. Y para los que estamos casados, nos dice, honremos el pacto matrimonial. Mensaje detrás del mensaje, Yeshua está revelando que la verdadera obediencia no nace del miedo al castigo, sino de un corazón transformado. La Torah dice en Deuteronomio 6:5, amarás a Hashem tu Elohim con todo tu corazón. Yeshua muestra que la fidelidad comienza en el corazón antes de manifestarse en las acciones. La enseñanza central, no basta con evitar cometer adulterio con el cuerpo. Hashem desea un corazón puro, fiel y apartado para él. Esto conecta con Salmo 51:10. Cree en mí, oh Hashem, un corazón limpio. Y con Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Si queremos ver a Dios, debemos de guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Mateo 5:27-30 no es solamente una enseñanza sobre sexualidad, es una enseñanza sobre la pureza del corazón, la fidelidad del pacto, la transformación interior que Hashem busca en su pueblo. Ese es el mensaje. Ahora Yeshua y el divorcio. Mateo 5:31-32, contexto de enseñanza de Yeshua y el divorcio en el mundo antiguo. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el contexto histórico, en la época de Yeshua del siglo I, el matrimonio judío era un pacto, un brit, y no solamente un contrato social. La unión matrimonial tenía implicaciones espirituales, familiares y comunitarias. El divorcio estaba permitido por la Torá, especialmente basado en Deuteronomio 24, 1 al 4, cuando alguno tomare mujer y se casase con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá la carta de divorcio. La discusión principal entre los maestros judíos estaba en la frase algunas cosas indecentes, erbat davar. Existían dos interpretaciones principales. La escuela Shammai permitía divorcio solamente por una causa grave de inmoralidad sexual, mientras que la escuela de Hillel, que era bien piadoso y misericordioso, permitía divorcio por razones mucho más amplias, incluso por cosas menores como si ella echaba a perder la comida o simplemente si el esposo encontraba otra mujer que le agradaba más, según fuentes rabínicas como la Mishnah Gittin 9:10. En la práctica, muchas veces el hombre tenía una posición dominante y la mujer podía quedar en una situación vulnerable, o sea, quedaba desamparada. ¿Qué quiso decir Yeshua? No estaba eliminando la Torá, sino corrigiendo una interpretación que había convertido el divorcio en una salida fácil. El problema no era solamente la carta de divorcio, el problema era el corazón del hombre.
Volvemos a ver aquí el problema donde está originado. Es el corazón, es la intención. Yeshua conecta esta enseñanza con Mateo 5, 27, 28, donde cualquiera que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Primero habla del deseo incorrecto, luego del divorcio. La idea es, el mismo corazón que mira a otra persona con deseo puede buscar una manera legal de abandonar el pacto matrimonial, como vemos aquí en la imagen. Hace que ella adultere. ¿Por qué? En la cultura de ese tiempo, una mujer repudiada normalmente quedaba en una situación difícil. Podía perder protección económica, podía verse obligada a casarse nuevamente para sobrevivir. Si el divorcio era injustificado, Yeshua dice que el hombre estaba creando una cadena de daño espiritual y familiar. No está culpando a la mujer abandonada, sino señalando la responsabilidad moral del hombre que rompe el pacto injustamente, a no ser por causa de inmoralidad sexual. La palabra usada es porneía, que puede referirse a una relación sexual ilícita o una violación grave del pacto matrimonial. Yeshua está enseñando que el matrimonio es algo santo y que la ruptura no debe ocurrir por capricho, conveniencia o deseo personal. Eso no es lo que Yeshua está enseñando aquí. El mensaje espiritual detrás del mensaje. Yeshua está llevando a sus oyentes el propósito original de Hashem. Génesis 2:24. Serán una sola carne. El matrimonio refleja fidelidad, pacto y compromiso. El divorcio no fue presentado como el ideal de Hashem, sino como una concepción debido a la dureza del corazón humano. Mateo 19:8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, no fue lo que Hashem quería. Yeshua quiso decir que el matrimonio no debe romperse por comodidad o deseo personal. En el contexto del siglo I, algunos hombres usaban el divorcio como una herramienta de abandono. Yeshua devuelve el matrimonio a su propósito original, un pacto de fidelidad, misericordia y responsabilidad delante de Hashem. ¿Por qué? Porque aquí es el hombre que juega un papel importante. Ahora vamos a Yeshua y los juramentos. Una cosa está ligada con la otra. Vimos el adulterio, el divorcio y ahora vemos los juramentos. Mateo 5, 33, 37, contexto enseñanza de Yeshua y el tema de los juramentos en el mundo hebreo. Yeshua dice, también oyeron que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera. Contexto histórico y cultural. En el judaísmo del segundo templo, los juramentos tenían una función legal y social importante. Un juramento era una manera de afirmar que algo que era verdadero poniendo a Hashem, en este caso el nombre de la deidad, como testigo. La Torah enseñaba en Éxodo 27 no tomar el nombre de Hashem en vano. Levítico 19:12 nos dice no jurar falsamente por el nombre de Hashem. Deuteronomio 23, 21 y 23 dice, si haces un voto, debes cumplirlo, porque si usaste el nombre de la deidad, tienes que cumplirlo. Tenemos que cumplir. El problema en la época de Yeshua no era solamente jurar, sino que muchos habían desarrollado un sistema donde distinguían entre juramentos, tantos obligatorios y menos obligatorios. Por ejemplo, juro por el templo, podía considerarse como algo menos serio. Juro por por el oro del templo, podía considerarse más vinculante. Así la gente buscaba formas de aparentar honestidad sin realmente comprometerse. ¿Qué quiso decir Yeshua? No está simplemente diciendo nunca pronuncien un juramento legal, sino que está atacando una cultura donde vemos que las palabras de una persona necesitaban ser reforzadas con fórmulas religiosas
porque su corazón no era confiable. Entonces la enseñanza es, una persona del reino debe tener tanta integridad que sus palabras sean suficientes. Por eso dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. El problema no era la existencia del juramento, sino la necesidad de usar el nombre de Hashem para convencer a otros porque no había transparencia. Entonces, el problema es que si se usaba en nombre de la deidad, la persona tenía que cumplir con el juramento y eso lo vimos en parashos pasadas. La conexión con la Torá. Yeshua no contradice la Torá, profundiza su intención. La Torá dice, no tomará el nombre de Hashem en vano. Los maestros habían reducido esto a, mientras no jure falsamente usando el nombre de Hashem, puede usar otros juramentos. Yeshua lleva el principio al corazón. No busques maneras de hacer parecer verdadera una palabra que debería ser verdadera desde el principio. ¿Cómo era tratado el juramento en el judaísmo antiguo? En la cultura hebrea, un juramento verdadero era considerado algo sagrado. Romperlo traía culpa delante de Hashem. Los líderes y testigos en asuntos legales podían jurar. Los votos a Hashem tenían peso espiritual. Esto es la seriedad de un juramento. Pero los profetas ya habían denunciado el uso corrupto del juramento. Jeremías 7, 9 al 10 habla de personas que juraban falsamente mientras vivían en desobediencia. Zacarías 8, 16 y 7 enseña a hablar verdad cada cual con su prójimo. La meta de Hashem siempre fue una sociedad donde la verdad gobernara, no una donde los juramentos reemplazaran la justicia, porque Hashem no va con la transparencia externa, porque como dijimos ahorita, Hashem mira el corazón, lo interno, con qué fin estamos haciendo las cosas. Y si usamos el nombre de Hashem, eh, debemos de tener esto muy en cuenta a la hora de hacer un juramento. El mensaje profundo de Yeshua, el mensaje detrás del mensaje es, el discípulo de Yeshua no debe necesitar invocar algo superior para que otros crean su palabra, porque su vida demuestra la verdad. Un corazón transformado produce honestidad sin manipulación, compromiso sin necesidad de presión, palabras confiables. En resumen, los juramentos existían en la Torá, pero Yeshua confronta el abuso de ellos. Él llama a sus discípulos a vivir con tal integridad que un sí sea realmente sí y un no sea realmente no. Esto es lo que quiso enseñar Yeshua. Si vamos a jurar, pero que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y que vivamos con integridad. Ahora viene la expresión ojo por ojo y diente por diente, el evangelio de hoy. Mateo 5, 38 al 42, la enseñanza de Yeshua sobre la respuesta al mal. Oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado. Contexto bíblico e histórico. La frase ojo por ojo y diente por diente viene de la Torá. Éxodo 21, 24, Levítico 20, 24, Deuteronomio 19, 21. En su contexto original no era una invitación a la venganza personal, no era que te fueras y te vengaras, sino una ley, o sea, una intrusión de justicia para limitar la venganza excesiva. La idea era que el castigo debía ser proporcional al daño causado. No era que fuera como hoy usan esta expresión, que es la ley del talión, la usan como para que si tú me haces algo a los 5 minutos, yo te lo voy a hacer para atrás. No se está refiriendo esto a Yeshua, sino que se está refiriendo a una ley de justicia para limitar la venganza excesiva, porque la idea era que el castigo debe ser proporcional al daño causado. Entonces, en la época de Yeshua, algunos interpretaban este principio como permiso, como dije, para buscar una retribución personal contra quien les hacía daño. Yeshua viene a revelar el corazón más profundo de la Torá.
Vemos aquí de nuevo que Él está cumpliendo la Torá. Estamos viendo que no está aboliendo, sino que la está cumpliendo, la está poniendo por obra, la está llevando a su intención, a su propósito, a su rol, a su función. Entonces, no solo controlar las acciones externas, sino transformar el corazón. ¿Qué quiso enseñar Yeshua? Cuando dice no resistan al malvado. No significa aceptar la injusticia pasivamente ni permitir el abuso. La palabra implica no responder con la misma actitud de maldad, no entrar en un ciclo de odio y venganza. Yeshua enseña una forma superior de justicia, vencer al mal sin convertirse parte del mal. Para dar un ejemplo de Yeshua, si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Pero ¿cómo se entiende esto? En el contexto judío del primer siglo, un golpe en la mejilla derecha probablemente era un insulto humillante, un golpe con el dorso de la mano. Yeshua enseña a no responder desde el orgullo herido ni buscar devolver la ofensa, porque él dice que al que te hiera, al que quiera demandarte y quitarte tu túnica, déjale también tu manto. La túnica era una prenda básica. El manto tenía una protección legal. Yeshua muestra una actitud de generosidad que rompe la lógica de la avaricia y la disputa. Si alguien te obliga a ir a una milla, ve con él dos. ¿Qué pasaba en este tiempo y por qué Israel, estas provincias, tanto Judea como Galilea, esperaban a un Mesías guerrillero que viniera a derrocar a Roma? Esta era una de las situaciones. Porque para ese tiempo, un soldado romano podía obligar a una persona a cargar algo por una milla. Entonces, esta persona, según también lo que di, tenía que, además de caminar una milla, tenía que ir otra extra. Entonces, Yeshua enseña que el discípulo no debe vivir dominado por el resentimiento, sino actuar desde la libertad interior. Por eso es que esta gente estaban tan deseosos de ser libertado de estos gobiernos. Al que te pida, dale. No habla de falta de sabiduría o permitir que otros abusen, sino de un corazón dispuesto a ayudar y no vivir centrado solamente en proteger lo propio. Mensaje detrás del mensaje. Yeshua está enseñando que el reino de Hashem no funciona con la misma lógica del mundo. El mundo dice, devuelve lo que te hicieron. Yeshua dice, rompe el ciclo del mal con amor y misericordia. No es fácil, no es fácil porque ahí yo soy sincero, hay cosas que yo sé que nos sacan de nuestro entorno y a veces queremos actuar de una manera, pero Yeshua dice no, nosotros no somos imitadores del mundo, sino que Él nos dice rompe con el ciclo del mal, con amor y misericordia. Aunque te dolió lo que te hicieron, pero no lo devuelvas con un mal. Porque la verdadera victoria no es hacer sufrir al enemigo, sino demostrar que el mal no tiene poder para controlar nuestro corazón. Vuelve a usar el corazón. Tesis espiritual, el discípulo de Yeshua no busca venganza, busca reflejar el carácter del Padre, quien es misericordioso aún con quienes no lo merecen. Por eso él dice en el verso 48, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La perfección que Yeshua enseña aquí es la madurez del amor. Amar como Hashem ama. Aunque seamos sinceros, aunque nos estemos comiéndonos por dentro.
¿Por qué? Porque ahora cerramos este capítulo 5 con amar a los enemigos. Mateo 5 43 al 48. Vamos a ver qué Yeshua nos quiso decir con amar a los enemigos. Contexto del pasaje, Mateo 5 43 dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. La primera parte viene de Levítico 19 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la frase aborrecerá a tu enemigo no es un mandamiento directo de la Torá. Era una interpretación humana que había tomado fuerza en algunos sectores de la época. En el contexto judío del primer siglo existía una fuerte separación entre el prójimo, principal miembro del pueblo de Israel. El enemigo podía representar al extranjero, al opresor romano o a quienes eran vistos como enemigos de la comunidad. Ahora viene Yeshua a confrontar esa mentalidad. ¿Qué quiso enseñar? El amor del reino no depende de cómo nos traten. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Yeshua no está diciendo que debemos aprobar el mal o permitir injusticia. Enseña que el discípulo no debe responder con odio, venganza o deseo de destrucción. El amor aquí es ágape, una decisión de buscar el bien del otro, incluso cuando no hay una relación de amistad. El carácter del Padre es el modelo. Mateo 5:45. Hace salir su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Yeshua muestra que Hashem manifiesta su bondad incluso hacia quienes no lo reconocen. El discípulo debe reflejar ese mismo carácter. Amar solo a los que nos aman no es algo extraordinario. Si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? Yeshua enseña que el amor del reino va más allá de la reciprocidad. Cualquier persona puede amar a quienes le hacen bien. El llamado del Mesías es amar de una manera sobrenatural. Sean perfectos, significa alcanzar madurez completa. Mateo 5:48, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. La palabra griega, teleios, significa completo, maduro, llevado a su propósito. No habla de una perfección humana sin errores, sino de una vida que refleja la plenitud del carácter de Hashem, especialmente en el amor. El mensaje detrás del mensaje, Yeshua está diciendo, no sean como el mundo que ama según su conveniencia, sean hijos del Padre que aman porque llevan su naturaleza. El verdadero discípulo no se define por cómo trata a sus enemigos, sino por cómo responde cuando es rechazado, ofendido o perseguido. La aplicación espiritual aquí es el enemigo que Yeshua manda, el enemigo que Yeshua manda a amar, no siempre es una persona lejana. A veces es quien nos hiere, nos critica o nos debe perdón. Amar al enemigo es dejar que el carácter del Padre gobierne en nuestro corazón en lugar de que el dolor gobierne nuestras acciones. Y con esto damos concluido a Mateo capítulo 5, recordando e invitándoles a que usted se suscriba a nuestro canal de Besorato Va en YouTube, déle a la campanita, compartan nuestros videos y recuerden, nos estaremos viendo la próxima en Mateo capítulo 6. Así que shalom a todos, bendiciones y será hasta la próxima. Shalom.